Miguel Hidalgo no solo le gustaba la música, el baile y la buena mesa. También acostumbraba a viajar por casi todos los rincones del Bajío. Sus feligreses se quejaron de que continuamente abandonaba sus deberes como párroco para visitar a sus amigos en Valladolid o en Guanajuato. Tampoco es el sacerdote encerrado completamente en su curato. Es un sacerdote al que le interesa tener presencia. Y la única manera de tener presencia es yendo a Guanajuato, es yendo a Querétaro y es yendo a Valladolid, a la actual ciudad de Morelia. Hidalgo aprovechaba sus recorridos por el Bajío para asistir a las fiestas patronales, y sobre todo a las corridas de toros, a las cuales era gran aficionado, aunque en aquella época las corridas de toros eran totalmente distintas a lo que son ahora. Las corridas de toro en la época de Hidalgo son básicamente fiestas aristocráticas. Las corridas se daban tanto en plazas hechas para la ocasión, en plazas públicas y también en palenques. A Hidalgo le encantaba, si no torear, propiamente sí hacerla de rejoneador. Su padre, Cristóbal, criaba ahí en Corralejo toros de lidia. Entonces esto ya le venía también desde antes. Hidalgo, hoy lo llamaríamos ganadero de toros de lidia. Llega a tener 4 ganaderías, cercano a gentes o a truhanes que pululan en la fiesta. Uno de ellos, que es un taur español, que de hecho lo conoce Hidalgo en una corrida de toros, no hay documentación al respecto, pero así se cree, y que lo rescata de la cárcel, es el torero Marroquín. Y cuando Miguel Hidalgo tiene problemas con Ignacio Allende, una de las maneras que hace para fortalecer su posición es liberar a los presos, y entre los presos libera a este Marroquín, que era un verdadero sociópata, un hombre que ya había sido preso por el Tribunal de la Acordada de México, había estado preso acá en la Ciudad de México, pero también estuvo preso en Guadalajara. Lo libera, y una de las primeras órdenes de Marroquín es el degüello general de españoles. Se le conoce en la época de la independencia justamente como el torero Marroquín, pero no por ser torero, sino porque gustaba ser matador, pero matador de hombres. Era el que le hacía el trabajo negro a Hidalgo. Lo que le gustaba era estoquear a los españoles que eran capturados por los independentistas. Y bueno, se habla de masacres brutales en aquel entonces. Es un personaje que muestra mucho de qué se desata durante la Guerra de Independencia. Pero sin duda Hidalgo acepta que los sectores más radicales y más enloquecidos del ejército insurgente, que quieren castigar a sangre a los traidores, ejecuten, entre ellos mucho lumpenaje. Y Miguel Hidalgo lo aceptó, porque Hidalgo sabía que tener a Marroquín de su lado le daba poder para enfrentarse al del militar Ignacio Allende, que era además el que tenía trato con la tropa disciplinada, con las milicias que acompañaban en el movimiento insurgente. Una de las razones por las cuales van a darse este tipo de ejecuciones va a ser por eso, cargar con los prisioneros, de movilizarse con toda esa impedimenta y de darle alimento y tener gente para que estuviera cuidando a todos esos prisioneros. Él lo asumió como algo malo, ¿verdad? Lo asumió, él tomó la responsabilidad y dijo que había sido porque se había dejado llevar de la locura de la revolución, del frenesí revolucionario. Pero visto como una estrategia militar de Hidalgo, pues fue un gran motivo de delegitimación de la causa. De lo que sí quedó registro fue de su pasión por el teatro. En San Felipe, Hidalgo también tradujo y montó, acompañado de sus feligreses, obras de teatro prohibidas, especialmente El Tartufo de Molière. Tenía un dominio magnífico del francés, que tradujo las obras de Racine y de Molière. Racine, falso, mentiroso, no mejor mentiroso. El cura Hidalgo era un tipo polifacético, lleno de una vitalidad, de una energía y además de una visión extraordinaria. Y se dio cuenta de que el teatro era un medio muy interesante para establecer incluso el uso del teatro como un medio político. No los voy a engañar. Esta es una obra de teatro prohibida. Y entonces Hidalgo dice, bueno, este es un medio ideal
para justamente que la gente vea la hipocresía de la Iglesia Católica. ¿Y cómo se va a llamar la obra? Tartufo. ¿Qué dijo? Parece haberle encantado del Tartufo el rechazo hacia lo que es fingido, lo que es falso, lo que es hipócrita. Adelante, señor Tartufo. De esa versión que él hace de Tartufo es muy claro que él está mostrándole a la comunidad los vicios de la propia Iglesia y de un ejercicio del poder avieso, ¿no? Hidalgo era también aficionado a los juegos de azar, lo que hizo que algunos de sus enemigos lo acusaran de haberse jugado el dinero para pagar sus estudios de doctorado jugando las cartas. Lo dice sobre todo este documento sobre el anti-Hidalgo, que lo condena furibundamente y que viene de la pluma de uno de sus peores enemigos, que es Casaús Torres y La Plaza. Y entre las acusaciones está esto, ¿no? De que él no se doctoró porque se gastaba lo que costaba doctorarse, que era mucho dinero. Siempre había que tener no solo posibilidades intelectuales, sino posibilidades económicas. Esto de que no se titulara por jugar a las cartas, la verdad creo que no tiene la menor importancia, porque él así lo comenta, que eran una punta de ignorantes los señores de la universidad y que él sabía más que ellos, cosa que en algunos casos yo creo que tenía razón. Hidalgo es la radicalidad y es la explosión de esta mezcla de ilustración con tacto popular. Todas sus vidas de cura tienen siempre doble sesgo. Por un lado, chocolatero, juega las cartas, ¿no? Ofrece misas, confiesa, mantiene una relación con la pequeña burguesía de la región. Pero por otro lado, en todos los casos, mantiene relaciones con las comunidades indígenas de las cuales no hay testimonio. ¿Qué les dijo? ¿Qué les decía? Sabemos que promovía el prohibido cultivo de la vid, organizaba telares, o sea, traía una propuesta de desarrollo comunitario indígena, pero de una manera muy vaga, porque no queda testimonio de este Hidalgo oculto. Y él se encarga de hacer otro tipo de actividades, de enseñar a la gente cómo hacer diferentes oficios para vivir mejor. Pues también tiene este otro sentido, también tiene el sentido de este hombre que está intentando hacer florecer pequeñas empresas en un medio difícil. Conecta con las comunidades. No te lo puedes explicar a un tipo que habla francés, italiano, latín, español, porque también tarasco y no solo, otomí y no solo, náhuatl. No le vas a decir a una comunidad del Bajío de indígenas que están sometidos a esclavitud en las haciendas, sí, o en las minas, no, miren, vamos a preservar la legalidad, ¿no? No, lo que les dice, ya llegó la guerra social. Solo así puedes explicar que entre Dolores y Guanajuato llegue con 25,000 indígenas en armas. Hasta la segunda década del siglo XIX, la temible Inquisición, también conocida como el Santo Oficio, tenía sus cuarteles generales en este edificio que tengo aquí atrás. Desde ahí se vigilaba que los novohispanos no cayeran en la herejía al apartarse de las normas establecidas. La conducta de Hidalgo llamó muy pronto la atención de los inquisidores, quienes en 1800 le abrieron un proceso por varias denuncias, aun cuando el cura no fue enjuiciado. Una vez estallada la rebelión, en 1810, se reabrió el proceso y se le añadieron nuevas denuncias, crímenes y herejías en su contra. A mediados de 1811, en Chihuahua, Hidalgo enfrentó dos procesos, uno militar y otro eclesiástico. En realidad se trataba de un rito, la degradación, mediante el cual se borraron todas las marcas de su sacerdocio y lo entregaron a los militares para que lo ejecutaran. Pero como hombre de su tiempo, Hidalgo continuó siendo católico, como la gran mayoría de los novohispanos. La degradación no es más que un rito, si se quiere, espectacular, pero con el objeto de despojar del fuero eclesiástico a ese clérigo para que pueda ejecutarlo el poder civil. Sus confesiones ante los dominicos cuando lo van a matar no tienen un valor muy claro. Primero, no podemos garantizar que no le hayan metido mano, porque no hay un tercer testimonio que las valide. Se advierte en el proceso la intención de los inquisidores de México y de los comisarios de distintos lugares en buscar por donde fuera testimonios que pudieran hundir a Miguel Hidalgo.
Durante mucho tiempo, los historiadores liberales mexicanos trataron de quitarle a Miguel Hidalgo lo que de religioso tenía. Hidalgo era muy creyente. Cuando se le hace la acusación de herejía por la Inquisición, Miguel Hidalgo promulga un manifiesto en el que se defiende de todas esas acusaciones y me parece que es un manifiesto muy sincero. Quizá llevado por su sentido del humor o por su gusto por la polémica, Hidalgo hizo comentarios que se alejaban de la ortodoxia de la época, como que Santa Teresa tenía visiones porque no se alimentaba bien, o que el infierno no existía. Estas declaraciones trajeron como consecuencia diversas denuncias ante la Inquisición, aunque algunos historiadores aseguran que dichas acusaciones podrían ser falsas. Que esto de que Hidalgo no creía en el infierno y demás, obviamente no tiene mayor fundamento, todo lo doctrinal. Hidalgo es un hombre inteligente, culto, con gran sentido del humor, un hombre capaz de declarar, por ejemplo, que Santa Teresa de Jesús, la santa más importante de España y de la Contrarreforma, es una santa que padecía de alucinaciones por exceso de ayuno, pues ya nos lo pinta de cuerpo entero. Hay que pensar en este hombre ilustrado que tiene que lidiar con un montón de mujeres piadosas que se la pasan todo el día en el templo dándole mucha lata. Y la respuesta de Miguel Hidalgo para estas mujeres es: no se preocupe demasiado, ¿no? Como buen creyente, Hidalgo sabía del enorme poder que la Virgen de Guadalupe tenía sobre el pueblo novohispano. Bueno, la Virgen de Guadalupe es un símbolo muy interesante en el que las comunidades indígenas ven a la Madre Tierra, a la Tonantzin. Por eso, una vez iniciada la rebelión, tomó del santuario un estandarte o cuadro de la guadalupana para convertirla en insignia de su movimiento. El hecho, por supuesto, fue considerado un crimen por los encargados del proceso en contra de Hidalgo. No se sabe si fue el propio Hidalgo el que tomó el estandarte o alguien de las gentes que iban con él se lo dio, pero bueno, lo toma y es en efecto la protectora de las tropas insurgentes que se va a enfrentar a la Virgen de los Remedios. Las acusaciones contra Hidalgo bien podrían haberle acarreado la excomunión, pero el cura de Dolores solo fue excomulgado hasta 1810, una vez que estalló la rebelión. Todo parece indicar que el cura fue excomulgado, pero que no murió en esa condición. Miguel Hidalgo sí fue excomulgado por el obispo electo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo. Abad y Queipo declara a Hidalgo y a todos sus seguidores excomulgados. Cuando surgieron dudas acerca de si un obispo electo no consagrado podía excomulgar, lo excomulgó el arzobispo de México, Lizana. La Inquisición lo excomulgó por no presentarse y fue excomulgado por Ruiz Cabañas, obispo de Durango. Ya es la última excomunión. ¿Se le levantó la excomunión o no? Formalmente no hay ningún documento que se la levante. Han surgido por allí algunas dudas. Cualquier sacerdote en artículo de muerte podía y puede absolver, no nada más de todo el tipo de pecado, hasta de los que normalmente son reservados, sino también de todas las censuras, y la mayor de todas las censuras es la excomunión. Así es que Hidalgo fue absuelto de las excomuniones, murió reconciliado. Hombre ilustrado, pero a la vez creyente, amante del juego, de las mujeres, de los toros, de la lectura, del teatro, teólogo y provocador. Todas estas historias escondidas trazan un retrato mucho más amplio. Al comenzar el siglo XIX, existió una profunda desigualdad en el virreinato de la Nueva España. Diversas voces se habían manifestado en contra de esta situación, hasta que la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo, cura del pueblo de Dolores, llamó a la rebelión en contra del mal gobierno, iniciando así la lucha por la independencia de México. Cuando la corona se ve involucrada en una serie de guerras en Europa, pues va a pedir más impuestos. Van a crecer los estancos, las alcabalas, y todo esto pues va a causar inconformidad en la población novohispana. Nos están arruinando. Así es. Por eso, las colonias inglesas se rebelaron.